Hola, ¿qué tal? De nuevo, en esta ocasión voy a traer un video de estadística. En este caso, un video para datos agrupados. En la ocasión pasada hice un video de datos no agrupados. Ahora es un video con datos agrupados. Ok, tenemos un ejercicio aquí donde dice se ha recolectado la información sobre los kilómetros recorridos de un modelo de neumático hasta que ha sido afectado por un pinchazo o un reventón neumático. Se proporcionan los siguientes datos. Cada dato está en miles de kilómetros. 52.452, 50.432 kilómetros y así sucesivamente. Nos pide realizar lo siguiente. Construir una tabla de frecuencias para esos datos, considerando frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, relativa acumulada, crear un histograma de frecuencias relativas y relativa acumulada, calcular las principales medidas de tendencia central, que son la media, moda y mediana, dar su interpretación, y por último obtener las principales medidas de dispersión, como son varianza y desviación estándar, y dar su interpretación. Muy bien. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es pasar todos los datos a una tabla en Excel para poder hacerlos más fácilmente. Una de las ventajas de los datos agrupados es que podemos nosotros hacer una tabla de distribución de frecuencias muy pequeña. Aquí hay muchos datos que tal vez ni siquiera se repiten. Y se imagina hacer una gran lista con todos estos datos, como hice el video anterior de datos no agrupados, es muchísimo. Por lo tanto, es mejor hacerlo por datos agrupados. ¿Qué necesitamos primero para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias? Necesitamos estos tres pasos. Primero, tener un rango, un número de clases y después encontrar la amplitud de la clase. Vamos por el primer dato, la X máxima. ¿Qué es la X máxima? La X máxima va a ser el dato más grande que haya en mi tabla, el número más grande. Entonces lo que voy a hacer va a ser igual a max, cierro paréntesis y voy a ir a seleccionar mis datos. Les había mencionado en el video anterior, con control shift presionados y con las flechitas se pueden mover fácilmente para seleccionar todos los datos. Cierran paréntesis, enter y automáticamente me da el valor más grande que existe dentro de todos esos datos. Voy a hacer lo mismo con el valor mínimo que puedo encontrar en esa tablita y también igual xmin, min, abro paréntesis y selecciono todos los datos, cierro paréntesis y listo. Este es el dato más pequeño que voy a poder encontrar acá. Ok, ya tengo estos dos datos, entonces ya puedo sacar un rango, ¿sí? Entonces, como el paso número 1 es sacar el rango, yo ya tengo mi rango. El rango es de igual a el dato más grande menos el dato más pequeño. Y este es el rango, número 1, tengo el rango. Número 2, necesito tener el número de clases que voy a utilizar. A diferentes autores utilizan diferentes fórmulas. Una de ellas, las más utilizadas, es la regla de Sturges, que es esta que escribí. También hay otros autores que utilizan la raíz de n, que es el número de datos totales. Hay otros autores que tienen una tabla para una cierta cantidad de datos, hacer cierta cantidad de clases. Entonces varía mucho. Aquí puede estar en función de nuestras necesidades o de lo que nosotros se nos haga más fácil. Primero tengo que saber el número total de datos, pero contar uno por uno es muy complicado porque son bastantes. O igual y puedo multiplicar el número de columnas y el número de filas, pero pues Excel nos ayuda también mucho en esto y le puedo decir que esto es igual a contar y lo que hace contar es contarme todas las celdas que están ocupadas por un número y encuentro que son 100 valores. Ok, teniendo eso entonces ya puedo continuar con el paso número 2 que es el número de clases. El número de clases va a ser igual a, yo voy a utilizar la regla de Sturges, entonces sería 1 más 3.322 por
el logaritmo, pero es logaritmo de base 10. El logaritmo de base 10 de el número total de datos, que sería este, es 100, cierro paréntesis, y me da 7.66, pero recordemos que no podemos tener un número de clases con punto decimal, porque los números de clases son enteros, o tenemos 6 clases, o tenemos 7 clases, o tenemos 8 clases, pero no podemos tener 7.5 clases. Es como una persona, no puedes tener 7.3 personas. Entonces, esto tiene que ser un número entero, por lo que voy a utilizar redondear al número inmediato. Entonces, si redondeamos este número al número inmediato, lo que me va a salir es, pues, el 8, ¿no? Si le doy igual a redondear y selecciono este valor y cuántos números de decimales quiero a 0 decimales, cierro paréntesis y automáticamente me lo redondea a 8. Ok, teniendo eso ya podemos continuar con el paso número 3. El paso número 3 es encontrar la amplitud. La amplitud es de dónde a dónde va a estar cada intervalo. En la amplitud lo que yo voy a hacer es dividir el rango, que es el dato que yo tengo acá, y dividirlo entre la amplitud, que sería, el número de clases, que sería esto, el 8. Y entonces me dice que yo voy a tener mi amplitud de clase con estos decimales. Entonces observen acá que tenemos paso 1, paso 2 y paso 3, exactamente lo que dice aquí. Teniendo estos valores ya puedo empezar a construir mi tabla de distribución de frecuencias, donde lo que yo necesito es saber el número de kilómetros de qué intervalo a qué intervalo. También me interesa saber la frecuencia absoluta, eso es NI, frecuencia absoluta. NI mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Y F minúscula I es frecuencia relativa, pero la vamos a dar en porcentaje, y la frecuencia relativa acumulada también en porcentaje. Muy bien, ahora necesitamos comenzar con un límite inferior. Recuerden que en los intervalos de clase vamos a tener un límite inferior y un límite superior. ¿De dónde a dónde va la clase? ¿De dónde a dónde va el intervalo que yo ocupo? Entonces, vamos a utilizar igual y nos vamos a ir al número más pequeño que nosotros encontramos, que es el dato xmin. Le doy enter y automáticamente el valor ya se encuentra acá. Lo siguiente que voy a hacer es igual a, voy a posicionarme en la celda de al lado, que es la clase de límite inferior, y a eso yo le voy a sumar lo que me dio en amplitud, que fue esto. Le doy enter y automáticamente me da este valor, 15.089075. En el siguiente límite inferior de la segunda clase, esta ya es una primer clase. La segunda clase voy a empezar con el número que me dio en el límite superior, y aquí ya no necesito hacer nuevamente la operación, solamente necesito arrastrar hacia abajo para que se sume este valor más este valor. Pero este valor es un número fijo, este valor no se va a mover. O sea, si yo arrastro esto, me da exactamente el mismo valor de arriba, porque se está moviendo este valor una celda hacia abajo cuando yo desplazo esto también. Entonces eso es incorrecto. Lo primero que tengo que hacer es fijar esta celda. Esta celda, que es la I20, la tengo que fijar. Entonces me posiciono en donde está la celda I20 y con F4 yo fijo. Si en su computadora no tiene el F4 o por algún motivo no lo encuentran, simplemente es poner este signo al principio de la letra y después de la letra. Y eso ya nos fija esta celda. Si yo bajo, entonces observen que este número ya cambió. Ahora ya es 25. Ahora ya no tengo que hacer más que arrastrar esto hacia abajo. ¿Cuánto o hasta dónde? Hasta este numerito, ¿sí? Voy a arrastrarlo hasta que yo tenga 8 clases. Entonces, aquí tengo 2 clases. Voy a seleccionar la última que tengo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observen que el último valor, 90.565,
debe ser igual al dato máximo también, 90.565, ¿sí? Ahí vemos que estamos bien, porque todos los valores que se encuentran aquí van a encontrarse dentro de todos los intervalos que tenemos acá. Ok, entonces ahora ya podemos empezar a construir nuestra tablita. Y aquí necesito la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite un dato. Pero en este caso tenemos un intervalo, es decir, todos los datos que se encuentren dentro de este intervalo se van a contar. Pero qué difícil sería estar buscando 4.3068 y cuáles sigue hasta llegar al 15.08. Muy complicado. Excel también nos ayuda en esto y le ponemos una condición. Condición de contar punto si punto conjunto. Abrimos un paréntesis. Y aquí lo que vamos a hacer es rango de criterios. ¿Cuál es el rango de criterios? Es todos los valores que están en mi tabla. Es mi rango de criterios. Continúo con una coma y me dice que yo ponga el criterio. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero, entre comillas, ¿qué es lo que yo quiero? Que sean todos los números que son mayores o iguales, que cuente todos los números que son mayores o iguales a este, que es 4.3068. Escribo termino la comilla, coma. Necesito que esté en un número mayor que este, pero en un número menor que este. Entonces, nuevamente, vuelvo a seleccionar todos mis datos de la tabla. Nuevamente, coma, abro comillas. Y ahora lo que quiero es que sean todos los valores menores al límite superior de la clase, de la primera clase, que es 15.089075. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Le doy enter y el número de datos que se encuentran dentro de este valor son 2, los que se encuentran dentro de este intervalo. Ok, ¿puedo arrastrar esto hacia abajo? Sí, pero si se dan cuenta me dan un número 2, 2 y 3. Esto está mal. En primera, porque no he fijado los datos. Fíjense, si yo me posiciono aquí, vean que me está seleccionando todos estos valores y aquí no hay nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que fijar todos estos datos. Entonces me voy a la primera fila donde tengo el 2 y en donde yo tengo las letras, por ejemplo aquí, lo fijo con F4, aquí lo fijo con F4 y listo. Cuando yo arrastre los valores, en cada uno de estos me va a estar contando el conjunto de datos. Si se dan cuenta, ahora tenemos puros 2. ¿Por qué? Pues porque los límites cambian. En el primero, los límites eran de 4.3 a 15.08, que son estos. En el siguiente ya no. Entonces, por eso me está contando los mismos, porque otra vez tengo 4.3 y aquí pues ya debo de ponerle 15.08. Voy a hacer eso y regreso. Ok, ya hice todo lo correspondiente, sustituí en el límite inferior lo que corresponde a este valor y en el menor que el límite superior. En cada uno le fui sustituyendo y bueno, automáticamente me cuenta los datos que se encuentran ahí. Ahora vamos a verificar si está bien. ¿Cómo sabremos si está bien? Bueno, porque el total en la columna de frecuencia absoluta me debe dar igual al número de datos totales, que son 100. Vamos a sumar todos los datos que se encuentran aquí. Cierro paréntesis. Son 99. Fíjense que aquí nos hace falta un dato. ¿Cuál creen que sea el error? Ok, vamos a verificar. En el primer renglón de mis clases, o en la primera clase que yo tengo, observen que acá yo puse la condición mayor o igual. ¿Qué significa? Que está tomando en consideración este valor. O sea, sí cuenta si hay un 4.3068. Pero estoy poniendo que en mi límite superior sea menor que. ¿Qué significa?
que no toca exactamente este número. Puede tocar decimales abajo, pero no puede tomar exactamente este número. Es decir, podría contarme un número 15.089.074, pero ya no llegaría hasta el 75. Porque si yo contara el dato 75 y se encontrara aquí, también lo contaría acá y estaría yo duplicando datos. Entonces, en la siguiente fila, yo ya estoy contando este valor, porque aquí estoy diciendo que sean mayores o iguales, ahí ya estoy contando este valor. Y aquí no estoy contando exactamente este valor, sino antecito de este valor, deja de contarlos. Lo cuento en la siguiente clase y así sucesivamente. Ahora, observemos que al final el último número que me dio la clase fue 90.565 y yo cuando busqué el dato máximo me dio 90.565, o sea, exactamente este valor. Ahora, si yo le pongo menor que, no me está considerando este valor. Puede llegar a 90.564, pero no hasta el 65, ya no lo cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle que sí le alcance a tocar ese valor y entonces ya me está contando el número. Muy bien, ahora necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? En el primer valor es exactamente el valor de la primera clase. En la segunda clase o en la segunda fila sería la suma de estas dos. En la tercera fila sería la suma de estas tres. En la cuarta sería la suma de estas cuatro y así sucesivamente. Pero para que hagamos la fórmula en Excel y no estemos sumando todas las celdas a cada rato, simplemente sumamos a la celda que está al lado, le vamos a ir sumando la celda que está atrás. Y ya podemos recorrer esto abajo y nos debe dar 100, que es el número total de datos. Ahora, la frecuencia relativa es una división de la frecuencia acumulada entre el número total de datos. Lo puedo tomar de acá ya que lo tengo, o lo puedo tomar de acá que también había sacado ese valor. Lo puedo utilizar de cualquiera de los dos. Lo voy a tomar de acá. Y eso, como yo quiero el porcentaje, lo voy a multiplicar por 100. Me dice que en el primero es un 2%. Aquí coincide que es el mismo porcentaje, porque son 100 datos, entonces por eso me va a dar ese valor. Ahora, veamos que aquí, cuando yo desplacé, me dio este error. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no estoy fijando una celda que debo fijar. ¿Cuál es la celda que no se debe mover? Cuando yo arrastro se va moviendo esto hacia abajo y esto también, que es donde estoy dividiendo. Entonces esta no se debe mover, que es la celda M11. Entonces me voy acá, me sitúo donde está M11, F4 y ahora sí ya puedo arrastrar todos los valores y ya me dan todos los porcentajes. Ahora sí, me pide la frecuencia relativa en porcentaje. Y es lo mismo, en la primera en la primera fila es igual, en la segunda es la suma de esto más la anterior y jalo hacia abajo las celdas y al final me tiene que dar un 100%. Aquí me dio 100 porque son 100 datos. Si hubieran sido más datos, aquí me debieron dar, no sé, si hubieran sido 150, aquí me debería dar 150 y aquí siempre me debe dar 100. Porque acá es un porcentaje, acá es número de datos, ¿sí? Aquí por casualidad coincidió el número de datos que son 100. Ahora vamos a construir un histograma, que es lo que nos pide. O sea, la tabla de distribución de frecuencias ya está, que es el inciso A. Construir una tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada. Ahora vamos a hacer un histograma de frecuencias relativas y uno de relativa acumulada. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a hacer una columna con estos datos de dónde a dónde, de 4.3068 hasta 15.089075 y así voy a hacerlo para los demás. Listo, ahora lo que voy a hacer es insertar un histograma, que es lo que me pide.
Para esto voy a seleccionar estos datos que acabo de transcribir. Con control, manteniéndolo presionado, también selecciono los datos de la frecuencia relativa y me voy a lo que es insertar, me voy a esta parte de columnas y inserto un gráfico de columnas. Pero en este caso, este no me sirve porque este es un gráfico de barras y lo que me pide es un histograma. Ok, ¿qué hacemos? Le voy a dar doble clic a una barrita y en donde dice ancho de rango le voy a poner en 0. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos que estas barras ya están pegadas una con otra. Esto es un histograma. Si hubieran huecos entre barra y barra, eso sería un diagrama de barras. Nos vamos a ir al apartado de línea sólida, le damos a línea sólida y aquí podemos cambiar el color. Podemos ponerle tal vez negro y podemos aumentar el ancho y en este caso pues ya se ven separadas. Incluso le podríamos dar color también a nuestras barras. En este caso, por ejemplo, relleno sólido y le podemos cambiar a tal vez un naranja, tal vez este le podemos poner, no sé, un azul, este le podemos poner un verde, este le podemos poner otro color también, un gris, y así con todas las demás es seleccionar primero lo que es la barra y después darle el color que nosotros querramos. Entonces, pues eso ya es cuestión de gustos. Bien, entonces tenemos esto, pero podemos darle formato acá y escribir que es una frecuencia relativa. Aquí lo que me está indicando en la parte de abajo son los kilómetros que recorre, porque recordemos que los datos son los kilómetros de un neumático antes de que se ponche, ¿sí? Entonces yo también puedo escribirle, pero para eso le voy a dar en más y títulos del eje. En títulos del eje aquí le puedo poner que es el porcentaje, porque estoy hablando de un porcentaje de neumáticos. Y en el título del eje puedo ponerle kilómetros, que son los kilómetros recorridos antes de que se me ponche una llanta. Ok, tenemos entonces ya un histograma de la frecuencia relativa. De la misma forma se puede hacer con la frecuencia relativa acumulada. Nuevamente selecciono esto, control y selecciono lo demás, insertar, nos vamos a una columna, nos lo da nuevamente así, pero nosotros queremos un histograma, le vamos a dar doble clic a una de las barras, me voy a la parte de ancho de rango, le digo que no quiero que tenga ningún ancho, también quiero que tenga una línea sólida para ver las separaciones, quiero que la línea se vea un poco más, entonces le voy a agregar eso. Y bueno, aquí ya podemos también nosotros agregarle color si queremos, así como lo hice en el anterior. Además de que tenemos que agregarle títulos al eje, porque también acá estamos hablando de un porcentaje acumulado. Y aquí estamos hablando de kilómetros también. Y aquí estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada. Entonces ahí se pueden observar los dos gráficos que tenemos, que es un histograma de la frecuencia relativa y un histograma de la frecuencia acumulada. Ok, ya terminamos entonces el inciso B. Ahora nos pide que nosotros hagamos las medidas de tendencia central y dar su interpretación. Para este caso tenemos que utilizar las fórmulas para datos agrupados y así poder resolverlo.
vamos a usar algunas de las fórmulas como son, esta es una fórmula para datos agrupados para calcular la media. Vamos a encontrar la media. Primero, ¿qué necesitamos para encontrar la media? Para encontrar la media necesitamos esta X que tiene un puntito arriba. ¿Qué significa la X que tiene un puntito arriba? Esta es una marca de clase. La marca de clase es una división. Le voy a poner aquí, sí. Ok, esta es una marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio que existe, le voy a poner un paréntesis, entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, voy a sumar el límite inferior, el límite superior de la clase, lo divido entre 2 y esa es la marca de clase para esta clase y hago lo mismo para todas las clases. Ya que tengo la marca de clase, le voy a poner aquí mejor marca, bueno, está bien así. Ya que tengo aquí la marca de clase, lo que sigue es hacer la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Es decir, igual a la frecuencia absoluta por la marca de clase. Hago eso para todos los demás y aquí tengo los resultados. ¿Qué más necesito? Solamente necesito la suma de toda esta columna. Entonces escribo igual suma y selecciono todos los valores de la columna. Esta es la suma de todo lo que está aquí arriba, este valor. Ahora nosotros ya podemos encontrar la media. La media se denota con esa X, con una barrita arriba, o también se le llama X testada. ¿Cómo podemos encontrar la media? Le decimos igual, va a ser el valor de esto, que es la suma, dividida entre la suma de NI. Eso ya lo había hecho aquí. NI lo sumé, que son los datos totales. Y esta es la media. Y así de fácil encontramos este valor. Muy bien, ya que encontramos la media, también tenemos que encontrar otra medida, que es la mediana. Muy bien, ¿qué necesitamos para este dato? Lo primero que necesitamos para poder utilizar esta fórmula es encontrar dónde está la posición de la mediana, en qué clase. ¿Cómo hago eso? Pues primero tengo que hacer n sobre 2 y ese número me va a decir dónde se encuentra la mediana. N sobre 2 es igual a número de datos totales entre 2. Son 50. En donde yo encuentro la mediana. ¿Dónde ubico este valor? Este valor lo voy a ubicar en el número de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Está el 50? No está. Ocupo el número inmediato superior. ¿Quién es 30 o 53? El 53. Entonces, esta es la clase de la mediana. Otra vez. N sobre 2 me sirve para ubicar dónde está la clase de la mediana. Este numerito yo lo busco en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Si se encuentra el número que está acá, si hubiera estado el 50 aquí, esta hubiera sido mi clase. Como no está el 50 en esta columna, busco el número inmediato mayor a 50. Sería 53. Entonces, esta es la clase de la mediana. ¿Para qué me va a servir? Porque necesito el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, la mediana es igual a el límite inferior de la clase de la mediana. ¿Cuál es la clase de la mediana? Este renglón. ¿Cuál es el límite inferior? Es este. A eso le voy a sumar, entre paréntesis,
voy a hacer otro paréntesis porque va a ser una resta en la parte de arriba, y como ya hice n sobre 2, lo voy a agarrar de aquí, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de la mediana. Eso significa esto, y menos 1 es anterior. Si esta fue la clase de la mediana, la frecuencia absoluta acumulada anterior sería este valor. Cierro el paréntesis. Eso está dividido entre NI, que sería la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que sería esta, porque esta es la clase de la mediana y esta es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Cierro el paréntesis y esto está multiplicado por el intervalo. Eso yo ya lo había encontrado. Para mí el intervalo fue esto, que es la amplitud. Entonces le doy Enter y automáticamente me encuentra el valor de la mediana. Ya encontré este valor, mediana. Ahora me falta encontrar el valor de la moda. ¿Cómo encuentro la moda? La moda la voy a encontrar con esta fórmula que tengo acá. Ok, para la moda primero tengo que encontrar la clase donde se encuentra la moda. ¿Cómo sé cuál es la clase? Es el dato que más se repite. ¿Cómo lo voy a saber? Eso lo voy a buscar en las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el que más se repite? ¿O cuál es el número más grande en esta columna? El 26. Entonces, esta es la clase de la moda, porque es donde se repite más el número o está el número más grande. ¿Ok? Aquí necesito también ALI. Esto es igual a LI, que sería el límite inferior de la clase de la moda, más tengo que sumarle delta 1. ¿Quién es delta 1? Delta 1 es una diferencia. Es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal, que sería, la clase modal es esta, sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia de la clase anterior a la modal. Es decir, esta es la modal menos la anterior a la modal. Eso es delta 1. Cierro paréntesis, entre, y voy a abrir nuevamente un paréntesis. Delta 1 va a ser exactamente lo mismo otra vez, o sea, esto menos esto. A eso le voy a sumar delta 2. ¿Quién es delta 2? Es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase siguiente a la modal. Cierro paréntesis y cierro paréntesis, y esto se multiplica por el intervalo de clase, que sería la amplitud que yo ya había encontrado acá. Le doy Enter y esta es la moda. Tengo la media, la mediana y la moda. La media, eso quiere decir que los autos en promedio se ponchan, o bueno, las llantas o los neumáticos se ponchan a los 56.000.16 kilómetros aproximadamente. La mediana me dice que un 50% de los neumáticos se pinchan antes de los 56.81 mil kilómetros y un 50% se pinchan después de ese valor. La moda me dice que la mayoría de los neumáticos se ponchan a los 60.000.23 kilómetros. Eso me dice la moda. Ahora, me hace falta encontrar lo que me pide el inciso D. Ya encontré todo el inciso C. Ahora me falta el inciso D, obtener las principales medidas de dispersión y dar su interpretación. Las de dispersión son, aquí está, tengo la fórmula, que es la varianza. Esa varianza también la tengo que encontrar. A ver, voy a hacer a un ladito estas fórmulas.
que ya me sirvieron para calcular la media, la moda, la mediana, para datos agrupados, y también tengo que encontrar este que es la varianza. Entonces aquí le pongo varianza. La varianza la encuentro bueno, aquí tengo que hacer otras cosas. Primero voy a hacer esta parte que se encuentra aquí. Es xi, que sería la marca de clase menos la media, ¿sí? Entonces lo voy a hacer para cada dato. Eso es lo que voy a hacer primero. Esto es igual a la marca de clase, que era esta, menos la media, que es esta. Es lo primero que voy a hacer. Esto es xi menos la media. Eso voy a hacer para todos los valores, pero tengo que fijar esta celda que es la T6. Entonces acá voy a fijar la T6. Enter y arrastro para todos los valores. Ahora voy a hacer eso mismo, xi menos la media, y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces le doy igual, elijo la celda de al lado, elevado al cuadrado, y me da este valor. Ahora lo siguiente es multiplicar todas las frecuencias absolutas por xi menos la media elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta, que sería esto, multiplicado por lo que ya obtuve en esta celda para cada uno de los valores. Y entonces ya tengo cada valor que está aquí. Pero necesito sumar desde el dato 1 que yo tenga hasta el dato n. Tengo un dato hasta el dato 8. Esto lo tengo que sumar. Entonces es igual a suma, sumo todos los valores que se encuentran en esta columna, y esta sería la parte que se encuentra arriba. Ahora sí, ya puedo encontrar la varianza. La varianza es un solo valor que voy a encontrar con esa fórmula que dice que es igual a la sumatoria de lo que se encuentra arriba, que sería lo que acabo de hacer ahorita, dividido entre n-1, donde n es el número total de valores, menos 1. Cierro paréntesis, y esta sería la varianza. Solamente me queda encontrar la desviación estándar. La desviación estándar pues también es muy sencilla, porque la desviación estándar es únicamente, lo voy a poner de E, desviación estándar. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y listo. Esta es la desviación estándar. La desviación estándar me indica qué tan dispersos están mis datos. En este caso, hemos encontrado todo lo que nos pide el ejercicio. Inciso A, tabla de distribución de frecuencias. Inciso B, un histograma de la frecuencia relativa y un histograma de la frecuencia relativa acumulada. Las principales medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Las principales medidas de dispersión, varianza y desviación estándar. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado y que haya quedado claro. Y cualquier duda o comentario, pues lo pueden dejar en la parte de abajo y yo a la brevedad también les podré responder. Hasta la próxima.